Buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana, desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 90. Leeré el primer verso. Guíame, Señor del cielo, peregrino en tierra hostil. Tuyo soy y tú eres fuerte. Sálvame con tu poder. Pan del cielo, sacia mi necesidad. Himno número 90. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró el tema que es creador. Ahora leeré de la Biblia. Génesis. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Un río salía de la tierra del Edén, que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gihón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo cuidara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Isaías. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo digo a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Siba: entregué a otros a cambios de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Les diré al norte y al sur: traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel, desde los rincones más lejanos de la tierra. Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Yo soy el Señor, y no hay otro Salvador. Primero predije tu rescate, y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. Desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Yo soy el Señor tu Santo, el Creador y Rey de Israel. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Proverbios. Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. El rico y el pobre tienen esto en común: a ambos los hizo el Señor. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Los corruptos
Van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecie la vida lo evitará. Salmos. Oh Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Juan. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acercará el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. Habacuc. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios
que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti que les dices a ídolos de madera? Despierten y sálvennos. A imágenes de piedra mudas les dices, levántense y enséñennos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Pero el Señor está en su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio delante de él. Hebreos. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible de contar. Leeré ahora correlativos pasajes de la ciencia y salud con llave de las Escrituras. Tener un único Dios, una única mente, desarrolla el poder que sana a los enfermos y cumple estos dichos de las Escrituras. Yo soy Jehová, tu sanador, y yo he hallado rescate. Cuando los preceptos divinos son comprendidos, desarrollan el fundamento de la fraternidad.
en la cual una mente no está en guerra con otra, sino que todos tienen un único espíritu, Dios, un único origen inteligente, de acuerdo con el mandato bíblico. Tened dentro de vosotros esa mente que estaba también en Cristo Jesús. El hombre y su hacedor están correlacionados en la ciencia divina, y la conciencia verdadera solo tiene conocimiento de las cosas de Dios. La vida es real y la muerte es la ilusión. Una demostración de las verdades del alma a la manera de Jesús resuelve las visiones oscuras del sentido material en armonía e inmortalidad. El privilegio del hombre en este momento supremo es comprobar las palabras de nuestro Maestro. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Despojar el pensamiento de confianzas equivocadas y evidencias materiales a fin de que las verdades espirituales del ser puedan aparecer. Este es el gran logro mediante el cual eliminaremos lo falso y daremos lugar a lo verdadero. Así podemos establecer en la verdad el templo o cuerpo, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Debiéramos consagrar la existencia, no al Dios no conocido, a quien adoramos sin conocerle, sino al arquitecto eterno, al Padre sempiterno, a la vida que el sentido mortal no puede perjudicar ni la creencia mortal destruir. Tenemos que darnos cuenta de la capacidad del poder mental de contrarrestar los conceptos humanos erróneos y reemplazarlos con la vida que es espiritual, no material. La ciencia mente enseña que los mortales no tienen por qué cansarse de hacer bien. Ella disipa la fatiga que pudiera resultar de hacer lo bueno. Dar no nos empobrece en el servicio de nuestro Hacedor, ni retener nos enriquece. Tenemos fuerzas en proporción a nuestra comprensión de la verdad y nuestras fuerzas no disminuyen por proclamar la verdad. Una taza de té, de café o de té no es el equivalente de la verdad, ya sea para inspirar un sermón o para ayudar la resistencia corporal. Mantenerte superior al pecado, porque Dios te hizo superior al pecado y gobierna al hombre, es verdadera sabiduría. Temer el pecado es malentender el poder del amor y la ciencia divina del ser en la relación del hombre con Dios. Dudar de su gobierno y no confiar en su cuidado omnipotente. Mantenerte superior a la enfermedad y la muerte es igualmente sabio y está de acuerdo con la ciencia divina. Es imposible temerlas cuando comprendes plenamente a Dios y sabes que no son parte de su creación. El hombre, gobernado por su Hacedor, no teniendo otra mente, plantado en la declaración del evangelista de que todas las cosas por él, el Verbo de Dios, fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
puede triunfar sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Muchas teorías relativas a Dios y al hombre no hacen al hombre armonioso ni a Dios digno de ser amado. Las creencias que comúnmente abrigamos sobre la felicidad y la vida no proporcionan evidencia intacta y permanente de una u otra. Solo en la ciencia divina se encuentra la seguridad para las reivindicaciones del ser armonioso y eterno. Las Escrituras nos informan que todas las cosas son posibles para Dios. Todo lo bueno es posible para el espíritu, pero nuestras teorías prevalecientes prácticamente niegan esto y hacen posible la curación solo por medio de la materia. Estas teorías tienen que ser falsas, pues las Escrituras son verdaderas. El cristianismo no es falso, mas las religiones que contradicen su principio son falsas. El origen y la comprensión espirituales de Jesús lo capacitaron para demostrar las realidades del ser, para comprobar irrefutablemente cómo la verdad espiritual destruye el error material, sana la enfermedad y vence la muerte. La concepción divina de Jesús señaló hacia esta verdad y presentó una ilustración de la creación. La historia de Jesús muestra que Él fue más espiritual que todas las demás personalidades terrenales. Revestido en parte de una figura humana, esto es, según parecía a la vista mortal, habiendo sido concebido por una madre humana, Jesús fue el mediador entre el espíritu y la carne, entre la verdad y el error, al explicar y demostrar el camino de la ciencia divina. Vino a ser el camino de salvación para todos los que aceptaron su palabra. De él los mortales pueden aprender cómo escapar del mal. Al estar el hombre verdadero unido a su Hacedor por medio de la ciencia, los mortales solo necesitan apartarse del pecado y perder de vista el yo mortal para encontrar el Cristo, el hombre verdadero y su relación con Dios, y para conocer la filiación divina. El Cristo, la verdad, fue demostrado por medio de Jesús para comprobar el poder del Espíritu sobre la carne, para mostrar que la verdad se manifiesta en sus afectos sobre la mente y el cuerpo humanos, sanando la enfermedad y destruyendo el pecado. Jesús representó el Cristo, la verdadera idea de Dios. De ahí la guerra entre esta idea espiritual y la religión perfunctoria, entre la clara visión espiritual y la ceguera de la creencia popular, que llevó a la conclusión de que se podía matar la idea espiritual crucificando la carne. La idea Cristo o el hombre Cristo se elevó más alto ante la vista humana debido a la crucifixión, y comprobó así que la verdad era el amo de la muerte. El Cristo presenta al hombre indestructible, a quien el Espíritu crea, constituye y gobierna. El Cristo ilustra esa fusión con Dios, su principio divino, que da al hombre
señorío sobre toda la tierra. Pregunta: ¿qué es el hombre? Respuesta: el hombre no es materia, no está constituido de cerebro, sangre, huesos y otros elementos materiales. Las Escrituras nos informan que el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. La materia no es esa semejanza. La semejanza del espíritu no puede ser tan desemejante al espíritu. El hombre es espiritual y perfecto. Y porque es espiritual y perfecto, tiene que ser comprendido así en la ciencia cristiana. El hombre es la idea, la imagen del amor, no es el físico. Es la compuesta idea de Dios, incluyendo todas las ideas correctas. El término genérico para todo lo que refleja la imagen y semejanza de Dios. La consciente identidad del ser como se encuentra en la ciencia, en la cual el hombre es el reflejo de Dios o la mente, y por tanto es eterno. Lo que no tiene mente separada de Dios, lo que no tiene ni una sola cualidad que no derive de la deidad, lo que no posee ninguna vida, inteligencia ni poder creativo propios, sino que refleja espiritualmente todo lo que pertenece a su hacedor. El hombre material está formado de error involuntario y voluntario, de un bien negativo y un mal positivo, el último llamándose a sí mismo el bien. La individualidad espiritual del hombre jamás está mal. Es la semejanza del hacedor del hombre. Es solo reconociendo la supremacía del espíritu que anula las pretensiones de la materia, que los mortales pueden despojarse de la mortalidad y hallar el indisoluble vínculo espiritual que establece al hombre para siempre en la semejanza divina, inseparable de su Creador. Oremos ahora por esta congregación, primero en silencio y después diremos junto en voz alta el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder
y la gloria por todos los siglos. Cantaremos ahora el himno número 216. Les leeré el primer verso. Aquel que solo en Dios confía y encuentra en Él su protección, amparo halla en su ternura, seguridad en su amor. Si entiendes la ley del Señor, sobre la roca vivirás. Himno 216. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1:00 p.m. y una reunión de testimonios el miércoles a las 5:30 p.m. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 p.m. Todos los servicios están en línea y en persona. Tercera Iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes de la 1 hasta las 4 de la tarde. Tercera Iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama. También aprenden
sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la Radio Guado 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes presentes y en línea están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico está escuchando y activará su voz. En este momento tendrá la palabra. Por favor, de hablar directamente al micrófono de su teléfono. No use el altavoz para que podamos escucharlo mejor. Si está asistiendo por Zoom, por favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Hace ya bastantes años, bueno, no tanto, pero como diríamos como 4 o 5 años, mi hija había aplicado para que mis nietos fueran a una escuela que quedaba cerca. Entonces le habían dicho que tenía que estar en lista de espera porque habían personas o niños por delante. Ella estuvo muy, muy triste porque entonces la otra escuela a la cual les hubiera correspondido llevar los niños, era bastante lejos y hubiera tenido que estar caminando mucho o llevarlos en el bus. Y ella no estaba en realidad muy contenta con eso. Entonces yo le pregunté, ¿quieres que rece? Y ella me dijo, bueno, está bien, haz lo que tú quieras. Estuve rezando y mirando y afirmando que el lugar de esos niños está seguro y que ellos van a estar en el lugar que les corresponde sin tener preocupaciones o sin que el lugar que es para ellos lo van a recibir. Bueno, llegó el día era antes de que empezara la escuela y estando en casa de mi hija, de buenas me dice, ay, llegó un email. Y entonces era en el cual le decían que los niños habían sido aceptados en la escuela. Un día antes de que empezara. Estoy muy agradecida de que esto se solucionó de esa manera. Así no tendría ella que preocuparse de cómo y a dónde los llevaba. Todo fue muy armonioso y estoy muy agradecida a la ciencia cristiana y a las enseñanzas de Mary Baker Eddy. Muchas gracias. Y su oración durante el servicio. Concluimos esta reunión cantando el himno 266. Leeré el primer verso. Dios es amor. Sus hijos son su imagen celestial. El corazón que amor sintió al hombre brillo dio. Himno 266.